Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. Ayer se contactaron con nosotros periodistas mexicanos para preguntarnos qué era lo que pasaba en la Argentina con Milei. Claro, primero fue una sonrisa, luego, como se produció un silencio en la conversación, me volvieron a repreguntar, ¿tú me escuchas? Sí, claro, los estoy escuchando y además no tengo respuesta inmediata. Entonces fue una carcajada del otro lado. Y dice, bueno, entonces le pasa a los periodistas argentinos lo que nos pasa a todos, nos tiene desconcertado. ¿Es un hombre en serio que hace un papel de ese tipo o es así? Y me pusieron en un brete, porque ¿cómo iba a definir? No podía decir que era un artista, tenía que decir que él era así. Y entonces, como me imaginaba inmediatamente la segunda pregunta, traté de dar vuelta a la explicación, pero finalmente la pregunta llegó. ¿Y cómo es que los argentinos lo aguantan y lo han votado? Y entonces aquí viene la extensión de mi responsabilidad hacia ustedes. ¿Por qué se habrá votado a Milei? Y entonces las razones que podemos esgrimir son varias. Yo las que usé fueron que aparecía como una cosa nueva, como un outsider, como un hombre diferente, y que la prensa lo había instalado de esa forma y de esa manera, y que a lo mejor había cierto cansancio de las frustraciones de lo no realizado por el gobierno anterior. Ahora, entre nosotros, si ustedes me preguntan de vuelta lo que me preguntaron los mexicanos, no les sé responder. Porque no sé en qué momento hicimos ese clic necesario, imprescindible, de quebrar la normalidad del razonamiento para votar a un cachivache como el que tenemos de presidente de la República. ¿De qué forma los argentinos pudieron haber decidido el voto acerca de alguien que prometía que iba a romper todo, que iba a venir con una motosierra? No propuso en ningún momento construir nada, que se sinceró diciendo que era el topo del Estado y que venía a destruir el Estado. Después agregó que el mercado regulaba todo y entonces apareció todo un proyecto que se expuso en su tiempo y en su momento de las cosas que debería deshacerse el Estado. Y la sociedad mayoritariamente respaldó eso. Ahora, ¿sería porque estaban cansados de lo que se venía haciendo antes? ¿Sería porque había una insatisfacción manifiesta en la sociedad porque se había imaginado mucho más de lo que en definitiva había logrado desarrollar aquella idea de Cristina Fernández de ir poniendo distintos muñequitos y un día era Scioli y otro día era Fernández? Y entonces la sociedad dijo, ¿pero por qué esto es así? Y rechazó. Bueno, ¿qué puede pasar ahora, donde ella se va a presentar de candidata a integrar una lista? ¿Hará el contrapeso y la tirará para abajo o servirá para resucitar votos? Miren, en el gobierno apuestan a que lo mejor que le puede pasar es que Cristina sea candidata, porque entonces van a decir vamos contra el kirchnerismo. Y ese vamos contra el kirchnerismo, que es una extensión de vamos contra el peronismo, es vamos contra lo nacional y popular, donde hay absolutamente en la capital federal una mayoría para que esto pase. Pero además puede haber una mayoría en Córdoba, y por qué no en Salta, y a lo mejor en Corrientes. Y entonces cuando uno empieza a hacer un tablero de ajedrez en el análisis, se encuentra con que lo que está fallando es lo otro, lo que nosotros le debemos proponer para que la sociedad salga de esto, que es un enjambre liberal, para entrar en un gobierno nacional popular con otras propuestas, pero que le digamos cómo lo vamos a hacer y con quiénes lo vamos a hacer. Y entonces, como ese mensaje no llega,
hay una especie de congelamiento electoral que se demostró en las últimas elecciones parciales, donde tanto en las provincias como en la ciudad, la mitad no fue a votar. Y ese agotamiento y ese cansancio no significa que son todos votos en contra del gobierno, sino que son en contra de todos, del gobierno y de la oposición. Esa abstinencia de la sociedad pone de manifiesto una tremenda peligrosidad para la continuidad democrática, pero también, debemos decirlo, es porque se ha fomentado el desencanto. Entonces, como no se cumple, ni en el Parlamento, ni en los municipios, ni en las gobernaciones, con un porcentual mínimo, para qué hablar de lo nacional, de lo que la sociedad piensa, imagina o requiere, hay un voto fluctuante y una deserción voluntaria de decir, la verdad, son todos iguales, no me gusta ninguno, no me da lo mismo. Y la verdad que no da lo mismo, no son todos iguales. Pero ¿cómo hacemos para marcar esta diferencia? Miren, mañana va a haber una movilización muy importante. Esta movilización cubre distintas opciones. Se juntan distintas manifestaciones a lo que tradicionalmente hacen los jubilados de los días miércoles. Va a ser una movida fuerte, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Ahora, la pregunta es, la protesta se encara, se realiza y se manifiesta. ¿Y después qué? Entonces, el después qué es, se debe construir un foro de opinión, lo venimos diciendo hace rato, donde se nucleen las distintas maneras de pensar que no piensan igual que los liberales que gobiernan y se pongan a construir una opción. Pero con una cosa concreta, no peleando en la lista de diputados y senadores o concejales, no, buscando convencer a la sociedad de que hay un proyecto alternativo que ofrece tal y cual cosa para contradecir lo que está haciendo este desastre liberal. Ahora, si eso no pasa, no se hagan ilusiones de que pueda cambiar mucho. No se hagan una imaginación confusa, como nos hicimos todos, y me incluyo, cuando pensábamos que más allá era el presidente, y resulta, lo pasó en carne propia, después de haber hablado en un lugar donde fuimos convocados por un sindicato durante un plenario de trabajadores durante 2 horas de Perón, la pregunta que me hicieron no era sobre Perón, sino sobre Milei, qué opinaba y qué pensaba, antes de las elecciones. Y entonces cuando salí de allí me di cuenta que estaba instalado en el movimiento obrero, como en la sociedad, una cosa diferente. Le habían creído a la prensa canalla que había instalado un offside. Le habían creído a este cachivache que se había instalado a través de la fuerza electoral que produce la prensa cuando convence, pero eso no hubiese ocurrido si no hubiera estado la falla por el otro lado. La válvula perdía por el otro lado, se iba desinflando y a medida que esto pasaba, iba apareciendo y inflándose la otra opción. Hay gente que piensa que el liberalismo es la solución. Allí están los radicales unionistas, los del PRO, los que vienen del Partido Liberal. Todos esos están convencidos, y algunos conservadores también, que este es el camino y la vía. Después habemos del otro lado los que pensamos diferente. Y el arco es muy grande, porque va desde algún sector radical, pasando por algún parte del socialismo, por algún comunista y también por algún peronista que esté suelto, que se haya ido de las redes del peronismo y que se sienta en el fondo peronista. Ahora, hay algo que es central en todo esto. La discusión no es por una banca más o una banca menos. La discusión es por frenarle el poder a este personaje que se sentó en la Casa de Gobierno y a quien lo facultaron, ya se termina, quedan pocos días, espero que no se lo renueve, porque el Parlamento así lo quiso, facultades extraordinarias para que haga y deshaga, entre esas cosas, del hacer y deshacer, el DNU que le permite casi una reforma constitucional. ¿Se lo van a volver a prorrogar? ¿Le van a volver a dar amplios poderes al presidente?
o habrán escarmentado, o se habrán dado cuenta que no puede ser. Y si esto no llegara a pasar, y si se le diera poderes extraordinarios, bueno, la verdad, cerremos y vayamos no. Porque lo que puede quedar con un Milei que logre un buen resultado electoral es el exterminio puro de la sociedad argentina y de su soberanía. Porque cuando el Fondo Monetario Internacional le exige determinadas cosas a Milei, y Milei las cumple, entre ellas, es histórico, lo ha pasado siempre, ha exigido el tema de las jubilaciones históricamente, que no se aumenten las jubilaciones, que esa plata vaya para pagar intereses de lo que ellos prestaron. Es decir, una serie de cuestiones. Que no se invierta dinero en Tierra del Fuego. ¿Qué tiene que opinar el Fondo Monetario Internacional sobre esto? ¿Y por qué piensa eso o por qué informa eso? Porque atrás de ello está el poder real. Allí está el poder de las potencias que integran a su vez al Fondo Monetario Internacional, diciéndole, che, Tierra del Fuego es un territorio muy interesante para que nosotros nos apostemos allí. Es una salida directa a la Antártida. ¿Ustedes no lo creen? Miren, ojalá esté equivocado y ojalá alguno de los que esté escuchando viva mucho tiempo y pueda ser testigo de que alguna vez hace años se escuchó por radio tal cosa. Porque la verdad es sembrar en el mar cuando uno habla de estas cosas y el que está escuchando está pensando cómo hace para viajar, que aumentó el colectivo, cómo hace para que le aumenten el salario, que le aumentó el alquiler, cómo hace para pagar la comida, que ya la tarjeta no da para más. Entiendo, y también pido que me entiendan. Estamos hablando de dos cosas que son simultáneas, son separadas, parecen diversas, pero pertenecen al mismo paquete. Un país riquísimo, endeudado para que no pueda pensar, para que su sociedad sea históricamente esclava, para que nuestros hijos de nuestros hijos sigan pagando lo que estos tipos rifan, pidiendo como quien pide cualquier cosa 200.000 millones de dólares prestados, además para ser manejado por el Toto Caputo, un empedernido fullero que en época de Macri le metió a la nación una deuda de 17.000 millones de dólares y aquí no ha pasado nada. Lo volvemos a hacer ministro y vuelve a repetir la misma jugada. Y encima hacen un pedido que la gente saque los dólares que tiene reservados bajo el colchón y les crea. ¿A quién? ¿A qué gobierno se le puede creer? ¿Al de Milei? ¿En serio alguien puede apostar y le puede creer? Bueno, por eso el llamado a que pusieran los dólares a funcionar en las cuentas bancarias no existió, no lo escucharon y no lo van a escuchar, porque no le creen. Y a partir de que no le creen, hay un detalle central, que es el disparador de por qué no se le cree. Al no funcionar la economía local, al no haber la magia del consumo, al no producirse el consumo, no funciona la economía local. Y si no hay consumo y no hay economía local, todo lo que se le diga al hombre común, al hombre de a pie, al que anda todos los días viviendo como vivimos todos, sabiendo que en una frutería le cobran 1 kilo de morrones un precio y a 2 cuadras se lo cobran otro, y enfrente una farmacia le vende un medicamento a un precio y 2 cuadras más allá se lo venden más barato. Bueno, todo eso que nos pasa es lo que llama libertad de mercado, el cachivache que sentó el voto de la mayoría argentina en el sillón de Rivadavia. ¿Por qué piensan ustedes que no va a pasar algo parecido en el medio tiempo? ¿Por qué creemos de que en el medio tiempo va a recapacitar la sociedad y va a poner legisladores que puedan frenar este desastre y este desguaste nacional si la mayoría pensó al revés? Si la mayoría votó la libertad avanza en la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué va a votar distinto? Entonces, vayamos pensando qué ofrecemos del otro lado, cuál es la propuesta. Mientras tanto, mañana, este miércoles, va a ser un miércoles muy movido, están organizando distintas movilizaciones en toda la República en repudio al gobierno liberal del cachivache.